Pasión tricolor, Nacional nos une. Pasión tricolor. Cada día más gente elige Querubín. Cada día limpiamos más con Querubín. Mi mundo va perfumando, mi casa queda brillando. Querubín. Victoria, Bolsos, fue victoria de Nacional 4-0, 4-0 aquí en el Gran Parque Central. Decía, un resultado 4-0 que terminó siendo abultado para lo que pintaba el partido en el primer tiempo. Un primer tiempo donde fue parejo, donde yo creo que el que impuso las condiciones por momentos, por bastante momentos de ese primer tiempo fue el propio Deportivo Maldonado. Nacional no tuvo un buen primer tiempo, no jugó del todo bien, jugó incómodo. Creo que esa línea de 5, ese bloque, esa estructura que le paró el técnico Coito en Maldonado limitó bastante las pretensiones de Nacional. Creo que a Maldonado le terminaron saliendo muchas cuestiones tácticas que terminaron limitando a Nacional. Esa presión sobre Zavala a la hora de recibir la pelota como para que no juegue cómodo, decíamos en la previa. Este Nacional muchas veces cae en ser previsible, en que se sabe que el eje futbolístico es Zavala. Y cuando los rivales se empezaron a dar cuenta de eso, y bueno, partido a partido, vemos que a Zavala lo van a salir a marcar, a tratar de no dejarle espacio, no dejarle tiempo, y ahí es donde tiene que aparecer el resto del equipo. Y en ese primer tiempo, yo creo que hoy el que termina levantando en ese rol es Pereiro, que no venía jugando bien, que la otra vez había entrado, el último partido había entrado, había convertido el gol frente al conjunto de Cerro, había entrado bien en el partido, pero que desde que llegó a Nacional estaba lejos de la expectativa que todos tenemos de Gastón Pereiro. Inclusive, a ver, hasta el propio partido de hoy, yo creo que levanta, comparándolo con el propio rendimiento de Pereiro desde que llegó a Nacional este año. Pero obviamente le pedimos mucho más a Gastón. Pero bueno, ante la ausencia en juego de Zavala, creo que Pereiro en ese momento complicado, en ese primer tiempo donde Nacional tuvo alguna chance, pero no tuvo consecuencia, le faltó más agresividad del ataque. Y bueno, Pereiro, en esa combinación con Lozano por la derecha, fue como una de las sociedades que más funcionó en Nacional, con lo poquito que postró Nacional, ¿no? En un discreto primer tiempo, con problemas defensivos. Pero decía, la presión sobre Zavala de Maldonado y la presión sobre Polenta a la hora de ser salida, también le quitó prolijidad a la salida del equipo. Y después lo de Cantera, y ese duelo con Polenta marcando a Cantera sacándolo a Polenta de su hábitat allí de la línea 4, y aprovechando ese hueco a la espalda del propio Diego Polenta, bueno, generó que Maldonado tuviera situaciones de gol. A los 6 minutos, temprano del partido, tuvo una clara, una pelota que le llega a la espalda de Polenta, que la meten sobre el corazón del área, y allí cae muy solo el jugador de Maldonado, creo que fue de área, que termina llevándose la pelota prácticamente por delante cerca del área chica, cayendo a la espalda de Noguera. Y bueno, y ahí la primera situación clara del partido para Deportivo Maldonado, que, como decía, en ese primer tiempo, si bien yo creo que termina siendo parejo, Maldonado tuvo situaciones claras viniendo desde ese costado, que funcionó mal entre Cándido y Polenta. En ese primer tiempo estuvo lo más débil de Nacional. Y después la línea de fondo de Maldonado, esa línea de 5, ese bloque difícil de entrar, que Nacional pudo quebrar en 2 o 3 ocasiones. Primero en ese tándem de Pereiro y el propio Lozano, como decía, y después en un par de incursiones por izquierda. Un buen pase de Cándido en una jugada que le meten cortada de Colo Ramírez, que engancha bien hacia adentro, lo ve por el centro al propio Pereiro, que engancha hacia su pierna derecha, la pelota se termina yendo por arriba del travesaño. Y después una pelota encortada también por la izquierda de Polenta, generando también una situación allí para nuestro querido Nacional. Un enganche de Martínez, lo mete al centro y apareció el Colo allí en el corazón del área, que en vez de pegarle de primera cuando tenía prácticamente el arco libre, paró la pelota, lo terminaron absorbiendo y no pudo definir para poner el primero de Nacional. Del otro lado, en una pelota también salvó Ichazo en un mano a mano, una pelota que pifia Noguera en el borde del área, y en el mano a mano Ichazo termina salvando aproximadamente sobre los 20 minutos del primer tiempo. Un partido que tuvo situaciones para los dos equipos, que fue parejo, que después de los 30 minutos Maldonado se hizo más de la pelota, jugó más en cancha de Nacional, pero que terminó desnivelado
por ese gol del Colo Ramírez sobre la hora. Una serie de corners, un primer corner que cabecea Noguera, la pelota la termina sacando el arquero Reyes prácticamente del ángulo, genera otro corner ya pasada la hora de ese primer tiempo, viene ese tiro de esquina sobre el segundo palo, la pelota rebotada al primer palo, Jonah Rodríguez, que ensaya una especie de volea, tijera, la vuelve a meter sobre el segundo palo, la pelota se iba afuera claramente, y el que corrige el rumbo es el Colo Ramírez, que no tuvo un buen primer tiempo, que estuvo peleado con la pelota, que estuvo lento en su movimiento, que perdió los duelos individuales con los zagueros, termina corrigiendo de palomita, peinando la pelota y convirtiendo un gol que fue importantísimo en el partido, porque otro iba a ser el partido, no tengo dudas, si el partido terminaba 0-0 en el primer tiempo. Porque daba la sensación que Maldonado estaba mejor, que Maldonado había hecho mejor los deberes en ese primer tiempo y que había limitado mucho más a Nacional de lo que el Nacional lo limitó a Maldonado. Por eso es una de las virtudes que tuvo Nacional para terminar resolviendo este partido de la manera que lo resolvió. Pegar en momentos claves. Pega en un momento clave como es el cierre del primer tiempo, que cambia toda la charla técnica que el técnico venía pensando, el técnico Coito en este caso del rival, pensando para los 15 minutos de descanso, se la cambia toda en la última jugada y tenés que salir a buscar otra cosa. Y bueno, y después en el segundo tiempo, esos 10 minutos de arranque, los dos equipos sin cambios en cancha, arranca el segundo tiempo en la misma tónica, Maldonado mejor con pelota, Nacional con el resultado parcial en el bolsillo, abroquelado demasiado atrás, Maldonado manejando la pelota, queriendo generar situaciones así sobre el arco de Nacional. Inclusive hay un remate de afuera del área que Hichazo salva muy bien, un remate bastante franco, ¿no? Bastante libertad allí de Darias sobre la medialuna, que Hichazo resuelve muy bien con sus brazos, despejándola lejos y hacia un costado. Parecía que Maldonado iba en busca del empate y Nacional estaba cada vez más lejos del arco de Maldonado. Y aparece ese segundo gol, y el segundo gol es el que termina cambiando el trámite definitivamente del partido, porque ahí sí, fue un golpe grande para Maldonado y Nacional creo que cobró mucho más seguridad de la que venía mostrando en el arranque de ese segundo tiempo. El segundo gol fue el gol de Martínez, una jugada que arranca con Zavala sobre el medio, que la abre hacia la derecha a Pereiro, que encara al lateral y en vez de ir por afuera como lo había hecho una jugada previa, lo encara al lateral y en vez de enganchar hacia su pierna izquierda, hace un giro notable hacia su derecha, y ya le había desnivelado en una jugada en el mano a mano. En la segunda le desnivela hacia su pierna hábil, la izquierda, y mete un muy buen centro llovido con combas al segundo palo, que allí Martínez logra arrojarse en palomita, la pelota pega en el palo y después la suerte, la liga de Martínez, que la pelota le vuelve a donde él estaba casi que acostado, boca abajo en la cancha, y de cabeza logra meter la pelota en el arco para ahí sí, empezar a darle un portazo al partido. No en el resultado, porque faltaba mucho todavía, fue a los 10 minutos del segundo tiempo, pero yo creo que en lo anímico fue el hecho del partido que termina cambiando el trámite, porque Maldonado lo sintió, porque yo creo que Maldonado ya vio el resultado demasiado lejos, y Nacional, por el contrario, creo que se hizo o se sintió ahí sí amo y dueño del resultado, por lo menos en el partido. Se vio en la cancha, Nacional se soltó más, Nacional ya no se metió tanto atrás, empezó a animarse un poquito más con la pelota ante la merma de Deportivo Maldonado, y comenzaron los cambios. A los 17 minutos el ingreso de Treza por Gastón Pereiro, que salió algo sentido, y Montiel por Jonathan Rodríguez. La decisión de Gutiérrez de no mandar a Chagas a la cancha, y esa por ahí discusión que teníamos todos antes del partido, jugará Chagas, viene de ser campeón del mundo, hay que aprovechar los momentos de los gurises, y la realidad es que Chagas tuvo una semana con un vaivén emocional tremendo, ¿no? Yéndose de caravana por Artigas en su tierra natal, tuvo una sola práctica con Nacional que fue el día viernes. Si tenía minutos en este partido, está bien que los tuviera ya con el partido arrancado desde el banco, y bueno, la decisión de Guti de no mandarlo ahora a la cancha, yo creo que para el partido que viene Chagas tiene que tener minutos, ahí sí tiene que tener minutos, porque es un jugador que hay que aprovechar el momento que está pasando y de lo que viene, de hacer un muy buen partido en una final del mundo de su categoría. Después a los 23 minutos, 6 minutos después, vino el cambio de Zavala por Cándido, el tercer cambio de Guti, y yo creo que los cambios entraron bastante bien. A ver, nada que decir del cambio de Treza, ¿no? Que fue para nosotros el jugador de mayor entrega, el jugador Glick del partido, que es el que después termina convirtiendo el tercer gol. Montiel entra sólido en la mitad de la cancha, inclusive en las dos primeras pelotas que tiene recupera de manera notable allí un par de pelotas trancando en el mano a mano. Y bueno, y después más adelante los cambios de Damiani y Monseglio. El tercer gol viene a los 29 minutos, cuando el partido lo controlaba Nacional, estaba en una zona de pleno control del partido. Aparece Zavala otra vez para mandarlo a correr a Treza, que arranca con una velocidad tremenda,
golpea la pelota hacia adelante y yo creo que si tenía intenciones de bajarlo el defensa, no creo que hasta no pudo bajarlo. No pudo bajarlo porque le ganó notablemente en velocidad y cuando se vio mano a mano en velocidad frente al arquero, definió simple, arriba, al medio del arco, para colocar el tercer gol y ahí sí, darle el portazo definitivamente al partido. El segundo gol no era liquidado porque faltaban muchos minutos. Ahora sí, 29 minutos, 3-0. Los 3 puntos se iban a quedar en el Gran Parque Central. Lo que quedara, y bueno, iba a quedar para el gol de Damiani, que entró a los 33 minutos junto con Monseglio y sobre el final allí, después de una muy buena jugada de Federico Martínez, que en el segundo tiempo levantó notablemente su rendimiento individual, hizo una diagonal de adentro hacia afuera, por derecha, le metió un taco notable ante la incursión de Damián en el área y algo medio peleando la pelota con el defensa, logró definir por debajo del arquero Reyes y colocar el cuarto gol que terminó decorando el resultado e importante gol de Damiani, ¿no? Que venía de marcar un gol muy importante por Copa Libertadores, devolviéndonos la posibilidad en ese partido de seguir dependiendo de nosotros mismos para clasificar. Otra historia hubiese sido si hubiésemos perdido ese partido con Inter. Lo terminamos empatando con ese gol sobre la hora de Damiani, que entró muy bien y hoy otra vez entra y convierte, ¿no? Y es para tenerlo en cuenta después de lo que fue un partido del Colo Ramírez, que si bien tiene la virtud del primer gol, y eso no hay que sacárselo, pues es un jugador siempre muy bien ubicado, no tuvo, yo creo que en su rendimiento individual, en el resto de los rubros, un partido destacado, o no tuvo ni siquiera un buen partido en lo personal el Colo Ramírez. Y en el banco está Damiani, que la verdad que la veces que ha entrado muy bien. 4-0, Nacional lo resuelve. Hay un quiebre en el partido que es ese segundo gol, la virtud de pegar en momentos claves, rendimientos muy disparejos a lo largo de los 90 minutos, Hichazo muy bien en el arco en los 90 minutos y después momentos de determinados jugadores que le terminaron dando esta victoria. Muy cómoda Nacional porque lo disfrutamos en el segundo tiempo, porque terminamos con ese festejo en las tribunas, en el show de luz, en la música. Después de 2 años le volvemos a ganar a Deportivo Maldonado, lo hacemos en el parque, vamos a dormir a un punto del líder hoy en la tabla anual, que es lo que Nacional viene a buscar en intermedio, descontar puntos, los está descontando, veremos qué pasa mañana en el partido de Peñarol y si podemos otra vez volver a descontar puntos como lo hicimos jugando muy mal contra Cerro en la primera fecha, pero en ese jugar muy mal y empatar contra Cerro le terminamos descontando un punto a Peñarol. Ahora nos ponemos a 1, ganamos 3 puntos más, ellos tienen que jugar mañana, veremos qué pasa. Nacional ganó bien 4-0, había arrancado mal, fue de menos a más y con momentos claves en el partido y efectividad pudo llevarse o quedarse más bien con los 3 puntos aquí en el Gran Parque Central. Voy contigo, Gustavo, y cierro. Hubo hoy un destaque regular en los 90 minutos de un jugador que se haya destacado demasiado por sobre el resto, ¿no? Tuvimos que basarnos para elegir ese jugador BBVA, bueno, en momentos claves del partido. Y bueno, el momento clave del partido, más allá de ese primer gol, que es determinante, yo creo que el segundo es el que le termina de dar el triunfo a Nacional. Y ahí es donde aparece Martínez, que levanta muchísimo en el segundo tiempo, poniendo ese segundo gol, teniendo la fortuna, por supuesto, que primero la mala fortuna que pega el palo y después la buena fortuna de que le vuelve a la cabeza y termina convirtiéndose en segundo gol y después es importante en ese último gol para colocarle el pase de taco a Damiani y yo creo que ganó en confianza, ¿no? En el segundo tiempo ganó confianza y ya le empezaron a salir bastante mal las cosas. Por eso Federico Martínez le terminamos dando el jugador BBVA. El Edén, el voucher del Edén, y bueno, para Hichazo no era un partido fácil, tenía que suplantar a Rochet, siempre para el arquero cuando viene de inactividad, porque el arquero suplente generalmente es el que menos juega, es difícil calzarse los guantes de Nacional, y bueno, yo creo que cumplió bastante bien su tarea en el arco, seguro a la hora de salir. No recuerdo, la verdad, un error de Hichazo en el partido. Y la vez que Maldonado lo llamó, Hichazo respondió en el arco de Nacional, por eso también creímos que merecía estar en el podio. Y bueno, y el premio de mayor entrega a Glick, en este caso, y bueno, por su rapidez, por su velocidad, en esos 5 días que Glick te pone la mercadería de Estados Unidos en la puerta de tu casa y entrega velocidad. Treza, que entró en el segundo tiempo, que puso ese tercer gol, que hoy sí definió muy bien. Yo decía en el comentario, ¿no? Si Treza, con todo lo que aporta el equipo, le agrega la buena decisión en la última entrega, en la última pelota, o la buena definición, como en este caso, y bueno, lo vamos a disfrutar poco, porque es un jugador que se destaca en muchos rubros, que le faltaba toda esta otra parte para afianzarse
como puntero, o que le falta todavía, tiene que todavía seguir demostrando. Y bueno, hoy es importante para terminar, sí, de liquidar el partido a los 29 minutos del segundo tiempo con ese tercer gol. Después, algún destaque más individual, pero yo creo que en líneas generales el equipo fue de menos a más. En la medida que llegaron los goles, se fue soltando, fue elevando sus rendimientos individuales, inclusive Polenta en el fondo, que yo creo que arrancó con problemas con Cantera en el primer tiempo. Después se terminó afianzando. Noguera sacó un montón de pelotas más allá de esa pifia en el primer tiempo y una pelota que entrega mal en el segundo tiempo, pero digo, en líneas generales no hubo jugadores que rayaran en un muy alto nivel durante los 90 minutos. El destaque también mucho más personal a Pereiro, que creo que hoy jugó bastante mejor que otros partidos y que en ese momento donde Zavala era absorbido y a Nacional no le salían mucho las cosas en el primer tiempo, y bueno, con chispazos de Pereiro, con Lozano allí por derecha, era de lo más claro en Nacional, pero no mucho más a nivel individual. Ahora se vendrá Liverpool de visita el día viernes 15 horas en la tercera fecha. Y bueno, y mañana nos enteraremos si quedamos a un punto, si seguimos a 4, si podemos quedar a 2 en caso de que empate Peñarol. Bueno, mañana veremos qué nos depara la tabla. Pasión Tricolor, la radio del hincha. Pasión